la entidad. Muchas gracias. Esta es una corta pero muy sustanciosa charla en tema de transformación digital para el sector transporte. Hoy nos acompaña el doctor Luis Marentes y el doctor Luis Felipe del Ministerio de Transporte para compartirnos una experiencia y casos de éxito que se vienen realizando en el tema. Muchas gracias y bueno, los dejo con el doctor Luis. Buenas tardes, buenos días, perdón. Primero que todo, mi nombre es Luis Andrés Marentes y como ya dijeron, es para el Ministerio de Transporte, más específicamente el Grupo de Tecnologías EITS del Ministerio de Transporte. Vamos a hacer una charla en... Vamos a hacer una charla que tiene 3 puntos principales y 2 subpuntos en el segundo punto. El primer punto es cómo es, digamos, en el sector transporte, cómo se recomienda que se hagan los procesos de transformación digital. Ahí tenemos, digamos, de marco de referencia un documento del BID que establece digamos, un marco de buenas prácticas en transformación digital para el sector transporte. Después vamos a mirar cómo ese marco de referencia se ha aplicado en el sector transporte desde el Ministerio de Transporte. Y vamos a tener en cuenta en 2 temas, ahí vamos a comentar el Plan Maestro Nacional de Sistemas Inteligentes de Transporte y el tema de la plataforma que se está construyendo para consolidación de toda la información del sector, que se llama CINIT, y finalmente vamos a mirar cómo estamos haciendo el gobierno de datos y su utilización, siendo uno de los puntos muy importantes dentro de la agenda del actual ministro. Entonces comenzamos con el sector transporte, la transformación digital. Entonces de ahí básicamente esta gráfica lo que muestra es como el transporte en cifras. Básicamente pues sabemos que hay a nivel mundial, pues hay cifras del Banco Mundial, cifras de, por ejemplo, que hay 9.800 millones de personas, que esas personas se mueven en 1.400 millones de vehículos, más o menos que la población ya en Colombia se espera que crezca a 62 millones. Y dentro de Colombia ese mismo número pues, de vehículos está ya en 18 millones de vehículos de acuerdo con el RUNT. En términos también hay unas que nos interesan, que es en términos de vehículos eléctricos y de sostenibilidad ambiental. Entonces hay ya 6 millones de vehículos eléctricos en el mundo. Y para el 2036 se espera que sean 2.800 millones de vehículos. También hay hay otros tipos o otros modos de transporte como el marítimo y el aéreo, en donde ahí están las cifras. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es mirar algunos de los aspectos en donde se debería realizar la transformación digital. El primer aspecto en donde debería haber donde se puede aplicar la transformación digital es en la movilidad urbana. No los voy a hablar todos los que están en ese marco de referencia, voy a hablar solo los más importantes. Sin embargo, pues ahí está la referencia para que miren todos en donde se puede aplicar y todas las tecnologías. Entonces, en el marco de la movilidad urbana, pues hay como tres grupos de tecnologías que pueden impactar de mayor forma esa movilidad. La primera es la automatización de operaciones, que ahí entra todo el tema de cómo hago para que los agentes o las máquinas o los sistemas se desenvuelvan solos y puedan, desarrollar procesos de forma automática. La segunda es la digitalización de las operaciones, que son esas tecnologías que me permiten recibir información digital a partir de lo que pasa en el mundo físico para que yo tome mejores decisiones. Y la tercera es como las tecnologías de integración de operaciones, que lo que permiten es, dados diferentes sistemas que existen implementados, cómo yo a partir de la integración de esos sistemas o de esas tecnologías puedo prestar mejores servicios. Dentro de eso está, pues, ahí están más o menos las que se están desarrollando. En el primer aspecto, que es en la automatización de las operaciones, pues nosotros
digamos, ahí tenemos un punto importante que son las gestiones de tráfico avanzado, que vamos a mirar después qué estamos haciendo ahí. Y digamos que en el segundo aspecto estamos en las tecnologías para la digitalización de operaciones, pues vamos a mirar qué estamos haciendo en sistemas de posicionamiento global, cómo se está utilizando eso, cómo se está utilizando el Internet de las Cosas, cómo estamos utilizando las aplicaciones móviles. Y en el tercer aspecto, pues vamos a mirar cómo, digamos, las ciudades van a pasar a una movilidad que se llama movilidad como servicio, en donde yo integro todas las plataformas para dar un viaje multimodal transparente para el usuario. Digamos, esos son los tres principales aspectos. En la logística, que es el otro aspecto que queremos rescatar, pues también hay diferentes tecnologías que se están utilizando, o grupos de tecnologías. Están las de automatización de operaciones, en donde pues ahí aparecen cosas como control electrónico de peajes, que está desarrollándose en el país, estaciones de pesaje en movimiento, que también ya se están desarrollando en el país, y hay cosas como Platooning y camiones autónomos, en donde digamos que el país pues está comenzando a revisar cosas. En tecnologías para la gestión de activos, pues ahí están los sistemas de gestión de flota que utilizan las empresas privadas. También vamos a mirar digamos que como sector público, pues estamos comenzando a mirar ese aspecto. Los sistemas de gestión de infraestructura, ahí hay todo un tema de cómo gestionar las vías y cómo gestionar el tráfico. Eso digamos que la estamos utilizando actualmente. Pues digamos que, y ese se basa en dos, que son las Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. Seguramente el INVIAS les mostró parte de los desarrollos que se están haciendo ahí, y pues nosotros, digamos, desde el Ministerio también estamos haciendo otros desarrollos más. Y después está tecnologías para la seguridad, que está todo el tema de GPS, encriptado, y pues y se comienza a venir todo el tema de comunicaciones vehiculares y, digamos, de vehículos autónomos. En transporte urbano también tenemos sistemas de gestión y control de flota, que ya se está utilizando en el país. Está todo el tema de los mercados digitales de carga, que lo que permiten es hacer transacciones entre generadores de carga y transportadores. Y pues digamos que hay otras que son más del sector privado, como es la gestión de almacenes, aunque en los puertos y en los centros de intermodales que se están dando en el país, o que se están construyendo, seguramente se van a utilizar. Y en teoría, y en términos de las tecnologías para la automatización de las operaciones, pues está, digamos, las terminales automatizadas de carga, que es como las que ya les comentaba ahorita, que se están comenzando a dar o construir o visualizar en el futuro terminales completamente automatizadas para la desconsolidación de carga que llega a las ciudades. Y digamos que hay cosas que digamos que todavía no hemos analizado, pero que nos van a llegar, como los vehículos autónomos, los mini robots para entrega de paquetería y esas cosas. Entonces, el siguiente punto es cómo el gobierno puede dinamizar digamos, la transformación digital. Entonces, de acuerdo con ese estudio del BID y esta fuente, que es el gobierno del Reino Unido, hay 8 acciones que uno puede hacer como parte del gobierno. Entonces, lo primero es ser el catalizador del cambio, y entonces eso se traduce en que uno debe hacer planificación y establecer unos objetivos a largo plazo en términos de transformación digital. El segundo aspecto es el establecimiento de estándares, y eso se traduce en que las diferentes tecnologías se les establezcan unas ciertas referencias en estándar para que los proveedores, bien sea de la tecnología y los usuarios, puedan hablarse y comunicarse. Sobre todo hay un tema de interoperabilidad importante ahí. El tercer aspecto es promover unas regulaciones cuando es necesario, y entonces algunos de los servicios que vamos a ver ya se han ido regulando, digamos que da esta ficha. Entonces, lo cuarto es proveer plataformas. Vamos a mirar cómo el gobierno pues, central, y seguramente la Supertransporte, el INVIAS y todos están comenzando a proveer plataformas. Después, el quinto es actuar como cliente inteligente, y es cómo desde el gobierno podemos hacer acciones para aportar digamos que a la economía,
en acciones que en teoría le sirven a los diferentes sectores económicos. Entonces ahí, por ejemplo, estamos mirando todo el tema de gestión de tráfico integrado, todo el tema de los controles aduaneros y muchas otras acciones que ya hace el gobierno para que eso pase. Después hay otros que, digamos que esas son directas que ya se están haciendo. Hay unas que ya se proveyeron, que es el desarrollo de habilidades. No se ve muy bien, pero digamos que esas son las que están como en otro colorcito que ya se dice, ya se previeron, pero digamos que estamos hasta ahorita en los primeros arranques, que es el desarrollo de las habilidades y facilitar la innovación a través de sandbox regulatorios y bancos de pruebas. Entonces vamos a mirar qué se está haciendo ahí. Y en la última, si no es nuestra competencia del Ministerio de Transporte, que es proveer incentivos financieros y fiscales. Después entonces pasamos al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo básicamente lo que tiene son una serie de pilares que son sostenibilidad, seguridad, gobernanza, equidad y salud. Aquí va a pasar rápido porque seguramente ustedes ya los conocen. Y una serie de ejes que en términos de transporte, que es, tenemos que tener una movilidad incluyente, una movilidad inteligente, bajas emisiones, segura y saludable. Y por el otro lado está pues una movilidad como una herramienta social que sirva para la reactivación, que la infraestructura que se construya sea resiliente y entonces permita, digamos, que se adapte a las condiciones climáticas y a los problemas que ocurren por consecuencia de esas condiciones, el fortalecimiento institucional, territorios conectados y vitales, que significa que, digamos, que comenzar a conectar todo el país, sobre todo las áreas que están desconectadas. Y vitales significa que en donde las personas, digamos, que se favorezca su salud, dado el esquema de transporte que se utiliza. Y digamos, ahí hay barrios vitales y hay una cantidad de cosas que hacen que eso se dé. Y fuentes de financiación y logística flexible. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces vamos a analizar dentro de las 5 acciones que dijimos que ya estábamos haciendo, vamos a mirar cómo las estamos llevando a cabo. Entonces, primero vamos a comenzar con el catalizador del cambio y el establecimiento de estándares. Y después vamos a pasar por proveer plataformas y actuar como cliente inteligente. Digamos, lo primero es que nosotros se definió, o hay un área de tecnología que es la tecnología aplicada al sector transporte. A eso se le llama ITS, y pues digamos que aquí hay una serie de regulaciones que ya han venido dándose para aplicar la tecnología al sector transporte en Colombia. Dentro de esas muy importantes pues fue la ley 1450, que fue un plan de desarrollo en donde se dio por primera vez la definición de ITS para Colombia, y desde ahí se han venido desarrollando varias cosas, incluidas cooperaciones, incluidos servicios, y ya vamos a mirar digamos, cuáles son los esfuerzos. Entonces, en el Plan Nacional de Maestro de ITS, o de SIT, como lo llamamos aquí en Colombia, de Sistemas Inteligentes de Transporte, pues es el instrumento a través del cual el Ministerio de Transporte y el sector transporte está tratando de catalizar el cambio. Entonces ahí definimos la planeación y los objetivos. Hay un tema vamos a mirar cómo se está mirando el tema de estándares, y también estamos tratando de regular lo que se resulte de eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito del Plan Maestro? Pues el establecimiento de una base para promover proyectos de sistemas inteligentes de transporte en Colombia, de tal forma que se crearan de forma armoniosa. Entonces, que el INVIAS crea un proyecto, y eso se tiene que hablar con lo que hace la ANI, y eso se tiene que hablar con lo que hacen las ciudades. Y de alguna forma los factores de éxito que se tenían en ese proyecto como tal, o en ese plan, era uno, pues que teníamos que entender muy bien el país y cómo estábamos en términos de sistemas inteligentes de transporte. Dos, mirar bien cómo estaban las experiencias en Latinoamérica. Tres, revisar cómo era la red de actores para entender cómo era que se iba a desarrollar. Y cuatro, traer expertos en esto para que también nos ayudaran a definir el plan. Entonces, básicamente el plan maestro lo que se definió es que tiene un contexto geográfico y un contexto de servicios. Los servicios son digamos, lo que se les provee a los ciudadanos y en general a los diferentes actores. En el contexto geográfico, que no lo vamos a mostrar, pues es básicamente
en vías nacionales y en ciudades, en las principales ciudades. Y los servicios que sí lo queremos mostrar es, digamos, los diferentes servicios que se priorizaron. Nosotros nos guiamos por una norma ISO, la 14813, y esa norma define algo así como 180 y pico de servicios. De esos servicios solo priorizamos 10 porque cada uno de esos servicios tiene un alcance bien grande, ¿sí? Entonces, los servicios que están priorizados son el servicio y control de flota e información al usuario de transporte público, el servicio de control de semafóricos, el servicio de administración de siniestros viales, el servicio de pago electrónico de tarifas del transporte público, el servicio de control de gestión de transportes de carga, que es para todo el tema logístico, los servicios para ofrecer información antes y durante el viaje para todas las personas, y los servicios para detección de velocidad y todo el tema de control de la normatividad, y el servicio de recaudo de transporte. Esos servicios, a su vez, por debajo utilizan tecnologías que normalmente son de la cuarta revolución industrial, y entonces hay uso de inteligencia artificial. Normalmente esos van a ser los servicios que vayan a utilizar en lo posible las redes 5G, pues van a utilizar Big Data, porque eso va a recoger, digamos, ya estamos recogiendo mucha información. Por ejemplo, Transmilenio seguramente les mostró que ellos ya recogen demasiada información y que tienen que comenzar a hacer procesos de ese tipo, y también realidad aumentada para todo el tema de mantenimiento. En cuanto a esos servicios, pues normalmente hay una serie de... ya no sé, ya. Ya. En cuanto a los servicios, pues hay una serie de estándares que también cada servicio debería implementar. Esos estándares lo que hacen es que me permiten hacer interoperabilidad entre diferentes actores. Aquí solo recolectamos algunos de los más importantes, y entonces pues, tenemos uno para el manejo de datos, DATEC 2 para todo el tema de diccionarios de información y cuáles son los elementos de comunicación que se utilizan para intercambio de información de tráfico. Todo el tema está ISO 24978 para todo digamos, como soporte a esos dos partes, y todo el tema de simulación interactiva y aplicación de protocolos. Sí, si quieres. Luis Felipe, para que ya desarrolle el punto 2.2, que son las acciones desarrolladas en cuanto a la provisión de plataformas y cómo estamos actuando como un cliente inteligente en cuanto a la gestión de tráfico y más que todo. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Primero, agradecer a la Superintendencia de Transporte por este evento, que me parece que es un evento muy transversal. También a las personas que están conectadas, simplemente desde el Ministerio mencionar que en esa línea y en ese liderazgo también transformación digital es muy importante para nosotros, que todas las personas que estén conectadas de cierta manera podamos entender que este escenario, por ejemplo, que vamos a presentar a continuación, que se llama el SINIT, que es el Sistema Inteligente Nacional de Infraestructura, Tránsito y Transporte, nos va a permitir a nosotros como país avanzar hacia un escenario de política pública basada en datos. Hemos visto durante los últimos años cómo ha venido evolucionando la tecnología. Sé que han tenido ya diferentes charlas de transformación digital, y unos elementos, digamos, muy importantes que redundan o que sostienen esta transformación digital, y que son básicamente los pilares de todo esto, son las personas. Es decir, todas las personas que están conectadas, las personas que estamos acá, cada uno desde nuestros trabajos y desde cada aporte que hacemos es esencial para esto, y más para lo que se va a venir en el escenario, digamos, de política pública nacional. El CINIT nace de la necesidad de poder articular los escenarios de política pública del país, y por ello su objetivo es consolidar y proveer la información que suministren los diferentes subsistemas de gestión que lo integren. En este momento, por ejemplo, yo sé que ustedes acá como superintendencia tienen varios sistemas de información, como el SICOP, en fin, y varios que
que hay acá y son de gran relevancia para todos ustedes. ¿Por qué? Porque les ayudan en sus procesos misionales y estratégicos a poder atender pues todo el tema de vigilancia y control que tienen. En el escenario del CINIT simplemente va a obtener información de diferentes subsistemas, incluso en los términos de articulación también pensamos en el escenario de integración podernos integrar con ustedes y en función de eso poder realmente generar ese escenario de servicios que se requiere a nivel sectorial. Para ello, nosotros tenemos, digamos, diferentes elementos dentro del CINIT que se van a atender, donde pues cada uno de ellos los vemos expresados ahí en la diapositiva, como las situaciones de tráfico, el estado del tráfico, infraestructura. Y recordemos que aquí siempre debemos pensar en los ciudadanos, es decir, muchas veces los sistemas de información durante muchos años se han venido realizando por las necesidades que tiene una entidad estatal en poder organizar su misma información, pero al finalizar el que requiere todo es la persona que está en la calle, que es la persona que está ya tratando de tomar un taxi, tratando de tomar un vehículo, y son esas personas las que de alguna manera están moviéndose a través de toda nuestra red de transporte. Por eso es importante disponerles hacia todos nuestros ciudadanos la información que estamos, digamos, desplegando en este momento para que ellos puedan tomar las decisiones, digamos, al lugar y no tener, por ejemplo, tampoco recabar datos en falsos que tampoco nos vaya, digamos, a servir, sino realmente la información estratégica que se pretende. Entonces ahí vemos, digamos, un escenario donde tenemos recolección de datos, procesamiento de datos y provisión de datos. Y de alguna manera esto, pues la idea es volcarlo sobre el ciudadano y sobre las entidades que de alguna u otra manera también apoyan el escenario de tránsito y tráfico en nuestro país y de infraestructura también. Acá, digamos, es el escenario, digamos, con el que comienza el CINIT. Todo lo que ustedes ven en verde, lo que ven en verde son subsistemas de ITS que hacen parte del CINIT y que ya están funcionando en nuestra nación. Nuestro ministerio tiene algo asociado al tema de mapas, tiene algo asociado al tema de transporte público, algo también a la parte de carga, algo también a la parte de peajes electrónicos, que es el 5, algo también relacionado con el Registro Único Nacional de Tránsito, el cual ya para esta segunda versión incorpora algo que se llama el contenedor de servicios estratégicos, que es el que nos va a permitir compartir ese escenario de información que tiene el RUNT. Los que están en rojito son subsistemas de ITS que están planteados y que pues pronto estamos realizando. Y el que está, digamos, como en naranjita, ese es un elemento fundamental que va a trabajar con el tema de gestión de activos y gestión de incidentes, que es, digamos, desde el escenario del ministerio, un elemento supremamente importante para identificar todos los activos que tenemos a nivel nacional en términos de infraestructura en nuestro país. Como tal, el CINIT tiene diferentes fases, unas fases de organización, digamos, al interno de nuestro ministerio. Nosotros como ministerio tenemos un escenario de sistemas de información. Estamos, digamos, en ese proceso. Obviamente ya tenemos una interoperabilidad con diferentes sistemas que tenemos dentro, y asimismo también hay una fase 2 que es la interoperabilidad con las entidades, como por ejemplo la superintendencia, el INVIAS, la ANI, porque todos estamos trabajando de manera mancomunada para poder generar esto, y así sucesivamente a posteriori poder realmente integrar nuestro país, poder pensar que una persona, no sé, toma por allá un bus en Cartagena y se va hasta Pasto, recorre toda la ciudad y que todas, digamos, las regiones, las diferentes regiones y departamentos de nuestro país, siempre con una información clara. Pero para ello, pues es un escenario de construcción muy ideal, pero pues hacia eso queremos llegar. Este que ven ustedes ahí, ustedes ya se sorprenderán por el hipergráfico que es eso. Usted dice, uy, Dios mío, eso tan complicado que es. Simplemente somos nosotros, es Colombia, es nuestro país. Allá cada uno creo que se puede identificar. Como por un ladito nosotros estamos arriba como ministerio, donde en la parte izquierda encontramos algunos de los subsistemas de información que tenemos. Vamos a tener también un centro de control para el cual estamos trabajando este año y el año entrante para en octubre del 2024 poder, digamos, ya
contar con unos espacios físicos para poder generar esa información, inicialmente en los proyectos pilotos que tenemos, y en la parte de abajo pues tenemos todo nuestro sector, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estamos, por ejemplo, con la Supertransporte, con su escenario, digamos, muy fuerte. También nos gustó mucho el tema del CEMAD que hizo en su momento la Superintendencia de Puertos y Transporte. La verdad que es uno de los proyectos, digamos, de mayor relevancia para nosotros como ministerio, dado que tenía, digamos, ese escenario de integración que contemplaba el CINIT, pero a nivel de vigilancia y control para los fines pertinentes. Sin embargo, entender que estamos derivando o generando una serie de sistemas también en las otras entidades, y sí vamos a necesitar a alguien que nos permita esa integración. Por eso allá aparece algo que se llama el CISINFO, casi en la mitad, y ese es el elemento que, o bus, o como lo veamos, el canal de información que nos va a poder mover a todas las entidades y poder realmente integrar y consumir los servicios que requerimos. Y no menos importante, en toda la parte derecha vemos las personas. Voy a señalarlo aquí con el mouse, aunque yo no sé si se vea el mouse allá, bueno, no lo sé allá. Tenemos el punto más importante, es este, que son todos nuestros ciudadanos recibiendo la información que establezcamos como estratégica para ellos. Y asimismo, en la parte izquierda, ya no menos importante, están todos nuestros municipios, que cada uno de ellos pues va a tener un escenario importante. Creo que en las charlas estaba la Secretaría de Movilidad de Manizales, y allí pudieron de pronto tal vez observar eso. Creo que es la que sigue, y van a poder ver cómo una ciudad pudo transformar, digamos, ese escenario de información, que es muy importante. También un proyecto apoyado por el Ministerio de Transporte, e incluso por algunos de los líderes que están hoy acá en la Superintendencia de Puertos y Transporte, para sacar realmente todo esto adelante. Entonces, este es como el esencial, digamos, del ministerio. Esto es un trabajo que se ha venido siendo mancomunado entre varias entidades. Nosotros vamos a estar socializando, incluso vamos a hacer un Facebook Live en breve sobre todos estos temas, y vamos a esperar que pues ustedes también asistan y podamos realmente construir con ustedes, independientemente de las personas que estén conectadas y del rol que estén conectando, siempre dispuestos a recibir ideas y escenarios que nos permitan a nosotros transformar realmente el escenario de información en términos de infraestructura, tránsito y transporte que tiene el país. Acá en este punto simplemente quiero comentar en una manera muy general lo que mencionaba el ingeniero Luis Andrés con temas de... no cambio ahí. Creo que ahí, a ver. Bueno, independientemente, ya cuando salga ya, tal vez es un tema de refresco. Esto se tiene que hacer de manera estandarizada. Nosotros, como lo dijo el ingeniero Luis Andrés, tenemos una serie de estándares que hemos seguido, que hemos venido estudiando durante bastantes años, y que ya el mundo incluso nos dice hay un camino recorrido. Las empresas y fabricantes y demás están trabajando también en este sentido, y ahí ya se está viendo. Y ahí en esta parte, y por ejemplo en esta parte, simplemente volvemos otra vez a hablar de ATES 2, volvemos otra vez a hablar de algunos estándares como por ejemplo NETEX para transporte público, que al finalizar nos van a permitir, por ejemplo, que tú llegues y tomes un bus en la mitad de la ciudad, y que digas, bueno, yo tengo que ir, yo qué sé, hasta Cali, y resulta que estás en el centro comercial Gran Estación, que es un centro comercial acá en la ciudad de Bogotá, y que te genere un escenario completo de ruta con toda la información de costos, y que te diga esencialmente, para llegar a Cali, no sé, al Parque de la Caña, te vas a demorar tanto tiempo y necesitas tomar estas rutas. Y que eso todo se haga dentro de un escenario legal de transporte, donde tengamos nuestras empresas que están habilitadas, que la superintendencia muy bien pues continúa y vigila, digamos, todo esto, y que tengamos un escenario de prestación de servicios adecuado para esto. Por último, mencionar el gobierno de datos que necesitamos y que es importante en términos de transformación digital, digamos, como consolidar.
Y por eso, digamos, nosotros estamos muy alineados como ministerio y sabemos que la superintendencia igual y las entidades adscritas al decreto 1389 del 2022, que básicamente recoge todas las orientaciones del escenario del DAMABUC, sin mencionar que pues obviamente las únicas que están a la izquierda no son las únicas. Recordemos que también está el escenario de inteligencia artificial y hay otros más que están, pero miremos que todo el escenario de gestión de datos, ética del manejo de los datos, el gobierno de datos, la arquitectura de los datos, es un tema bien importante. Y somos nosotros los responsables de que esa data de alguna manera esté bien o que los elementos que coloquemos para adquirirla, ya sean equipos técnicos o lo que sea, esté bien para que cuando tomemos decisiones tengamos una certidumbre clara con respecto a esto. Este, digamos, es el escenario general del DAMABUC, que es, digamos, uno de los referentes a nivel mundial de temas de datos, y simplemente allí a nivel informativo todos los temas de datos. Aquí, por ejemplo, vemos que está el proyecto de vías inteligentes, que ya lo vieron ustedes, ellos también, pues obviamente tienen un escenario de temas de datos, y ahorita el Ministerio de Transporte en conjunto con todas sus entidades estamos trabajando en un aspecto que se llama BIM. Es un estándar también en términos de temas de gestión de activos que estamos realizando para tener absolutamente identificados todos los activos de infraestructura que están a lo largo de nuestro territorio. Entonces, realmente hay bastantes cosas en términos de analítica de todos los datos para realmente pues, construir ciudades inteligentes y que podamos tener pues, ya un tema importante con respecto a esto. Y simplemente, ya por último mencionar que nosotros pues con todo este tema del CINI, la gestión de datos y todo este tema mancomunado que estamos haciendo entre las entidades, poder generar esa estrategia nacional de cambio y de transformación, porque el escenario de transformación digital es un escenario que requerimos, digamos, tanto en la super como en el ministerio, cada una de nuestras entidades, y gracias, digamos, a este escenario, pues podemos realmente ver que estamos comenzando por uno de los elementos, digamos, de las entidades adscritas más importantes de nuestro sector, así como esto mismo se está tratando de hacer también desde el INVIAS, desde la ANI, todas ellas muy juiciosamente alineadas, y por eso nosotros tenemos un comité intersectorial de ITS donde todo este escenario, incluso en el tema de TIC, estamos apalancando las soluciones necesarias que nos van a poder, digamos, llevar hacia un escenario de prestación de servicios en Colombia. Muchísimas gracias por su invitación y por atender esta charla. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Felipe, ingeniero Luis Andrés. Muy valioso la presentación de ustedes porque nos permiten identificar de primera mano el norte que tenemos en el sector transporte en la aplicación de sistemas inteligentes de transporte. Tengo una pregunta para ustedes y es la siguiente. ¿Cómo perciben ustedes a la Superintendencia de Transporte en el esquema ITS? Okay. Bueno, la Superintendencia de Puertos y Transporte en su escenario misional, incluso frente a función pública, ustedes tienen pues el elemento, uno de los elementos más valiosos en referente a su misionalidad, que es la vigilancia y el control. Recordemos que nosotros tenemos una serie de leyes, 337, la 105, y gracias, digamos, a la superintendencia que ejerce y tiene la misionalidad de vigilancia y control, ahí es donde tenemos que articularnos muy bien, porque incluso la ley, en la ley 1450, en el artículo 86, no el 84, sino el 86, se habla de que el escenario, digamos, de vigilancia y control tiene que partir de la Superintendencia de Puertos y Transportes. Y debemos estar también articulados al escenario del CINIT. Entonces, en el escenario del CINIT, obviamente, la Superintendencia de Puertos y Transporte tiene un papel fundamental, dado que gracias, digamos, incluso a todas esas delegaturas que ustedes tienen, de todos los escenarios que tienen en los puertos, en todo lo que hacen en carga, en peajes, como nos han ayudado a nosotros en este momento, al Viceministerio de Infraestructura, es donde realmente hemos podido posibilitar que los servicios realmente se desarrollen adecuadamente, teniendo en cuenta que ustedes son ese articulador en términos de ley que nos permite a nosotros hacer esos elementos de vigilancia y control para que todo funcione y esté donde realmente tenga que estar, teniendo en cuenta que pues obviamente hay un escenario
homogéneo de participación. No sé, Sergio, si quieras complementar también ahí. Sí, yo creo que digamos, ustedes son uno de los usuarios principales de la información que se genera en el sector transporte y de lo que estamos consolidando en todo el resto de sectores. ¿Y por qué? Pues porque digamos, la forma de hacer, que yo creo que es lo que he escuchado de Jekin y de la superintendente, es que van a pasar a hacer una gestión y transporte mucho más inteligente, tratando de que sea automática y con sistemas automatizados como los que veíamos antes. Entonces, como que los grandes, uno de los, no son los únicos, pero sí uno de los grandes actores que se benefician de la información que se genera en el sector, pues son ustedes. Y digamos que es donde comienzan a verse cómo los algoritmos y los datos que se generan pues van a comenzar a ayudarlos en la labor. Y como decía Luis Felipe, eso redunda en el beneficio de todo el sector. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente agradecerles al Ministerio de Transporte por permitirnos conocer de primera mano la política ITS. Luis Felipe, Luis Andrés Marente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera semana de transformación digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan entonces un éxito en el evento. Gracias. Muchas gracias a todos. Por favor, recordemos diligenciar la asistencia. Dejaré el link